Hoy tenemos el placer de compartir hoy día con Tomás Flores, economista jefe de Libertad de Desarrollo. Hola Tomás, buenas tardes. Encantado. Gracias por venir. Y también está con nosotros Dante Contreras, profesor de Economía de la Universidad de Chile. Dante, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, quiero partir preguntándoles a nuestro panel de expertos acá lo que dijo el ministro de Hacienda cuando presenta este acuerdo. Dice, esta es la reforma tributaria más progresista que Chile haya visto. ¿Están ustedes de acuerdo con aquello? ¿Quién quiere partir? Ninguno quiere partir. Toma. Yo llegué segundo, así que te cedo la palabra. Ay, mira, yo creo que no sé si más progresista es el adjetivo más utilizado, porque en el caso estaba pensando en impuestos a los súper ricos, que es algo que también se ha discutido en otros países, ¿eh? Y en el caso de lo que se estaría implementando acá, es algo relativamente simbólico. ¿Okay? ¿A qué te refieres con simbólico? Porque no recauda mucho. No por eso, porque de hecho si tú miras los patrimonios de personas realmente ricas... Los activos financieros. Claro, de personas realmente ricas en Chile y en Estados Unidos y en otros países, yo mirando algunos casos no encontré ninguno en los cuales del total de patrimonio que tenían, lo que tenían en activo inmobiliario superara el 5%. O sea que los súper ricos no tienen la plata ahí, básicamente. No, son dueños de la clínica Las Condes, son dueños de... etcétera. Ya. Te fijas, la parte de la riqueza que efectivamente tienen en bienes raíces es bastante pequeña. Bueno, pero se supone que pagan impuestos por la empresa, ¿o no? No, está bien, pero efectivamente la equidad horizontal te dice que igual trato para igual contribuyente. En cambio, si tú tomas probablemente profesionales exitosos, un matrimonio profesional exitoso, que se compran efectivamente una vivienda de 400 millones de pesos, probablemente eso representa quizás el 90% de su patrimonio. Ya. Entonces, de ese punto de vista, te fijas, yo encuentro que esto tiene algo más que había que hacerlo en el fondo para mostrar que creo que efectivamente rompe un equilibrio en ese sentido. Dante. A ver, a mí me parece que un aspecto que es relevante de esta reforma, que condujo, por lo que hemos enterado, ¿no?, el ministro Briones con Lagos Weber y el senador Montes, ¿verdad? Sí. Es el cambio de la sintonía política del acuerdo. Es decir, acá lo que estaba en la mesa previo a este acuerdo era una reforma, ¿verdad?, que no tenía este tinte, no tenía esta orientación. Entonces, lo que acuerdan ellos es básicamente una reforma tributaria que efectivamente aumenta la progresividad de la misma. ¿Te das cuenta? Si es la más significativa o no, o si es el mejor mecanismo, es una segunda pregunta, ¿te das cuenta? Sin embargo, va en la dirección de aumentar la progresividad. ¿Es la más revolucionaria o es la más eficiente? Eso lo tendríamos que ver, digamos, por lo pronto. Pero sin embargo, efectivamente, tú cambiaste de una reforma tributaria que recaudaba, previo a esto, en régimen recaudaba algo así como 300, 400 millones de dólares. Ahora se cambia en régimen a 2.000. A 2.000. Entonces, aquí hay una dirección distinta. O sea, el Estado va a recaudar mucho más dinero. Exacto. Entonces, a mi juicio, es una dirección correcta dada la situación que tenemos, ¿ok? Y a eso yo le agregaría el otro componente que a mi juicio también es relevante, que tiene que ver con la concentración en los altos ingresos, ¿cierto? Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué uno avanza en esta dirección? Cuando uno ve la experiencia comparada, efectivamente en Chile, en los datos más simples que uno pueda calcular, digamos, ¿verdad? El 1% más rico en Chile concentra alrededor de 23% de la riqueza, ¿right? 23%, ¿verdad? En otras economías, ¿cierto?, que son igualmente capitalistas, pujantes, Japón, por ejemplo, esa concentración es del 10%. Entonces ahí la pregunta tiene que ver, y ahí me sumo a lo que decía Tomás, respecto a cuáles son las mejores técnicas para lograr mayor recaudación, ¿te das cuenta? Pero en ese sentido, la progresividad, a mi juicio, iba en la dirección correcta. Ahora, Mónica, también un punto importante es que dentro de esta discusión y dentro de esta firma de acuerdo se estableció que en los próximos 5 o 6 meses un comité de expertos internacionales iba a revisar también todo lo que tiene que ver con la política tributaria en nuestro país. O sea, en el fondo lo que se trata de decir ahí, y no sé, como mensaje, no sé si ustedes están de acuerdo con ello, es que estamos haciendo algo rápido, necesitamos liquidez para financiar las políticas sociales que se están implementando. El paquete social que se anunció. El paquete social, la agenda social, pero después revisamos y ahí sí puede ser una reforma aún a lo mejor mucho más progresiva en relación a estos artículos que se han incorporado. ¿Están de acuerdo con eso? A ver, a mí me parece en esa dirección que efectivamente uno tiene que separar esto en dos caminos. Un camino a corto plazo que tú dices, mira, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Te das cuenta? Y el camino de largo plazo, que son cambios más estructurales, requieren efectivamente, a mi juicio, reflexión, serenidad, estudio y análisis.
¿cierto? Aquí se trata de recaudar bien, y no solamente ocuparnos en la parte de recaudación, sino que también nos tenemos que ocupar en la parte de gasto. Tenemos que gastar de forma eficiente, de forma focalizada, ¿te das cuenta? Y de forma donde ese peso que vamos a recaudar sea productivo para la estabilidad económica, el crecimiento y la equidad en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, el separar dos agendas me parece razonable, ¿cierto? Me parece razonable y me parece responsable que lo comuniquemos de esa forma también. Y en ese sentido, Dante, también el poder saber cómo se gasta y que se gaste bien, ¿no crees que dentro de estas reformas tributarias que se han venido desarrollando en los últimos años, Tomás, es necesario que la gente sepa en qué se está gastando? Porque hoy día, claro, uno paga impuestos, la gente más rica paga impuestos, la gente de la clase media paga impuestos, pero dice, ¿dónde están mis impuestos finalmente? ¿Para qué se usan? ¿Para qué se usan? Y hay un dato que estamos citando constantemente ahora, y es lo poco que se mueve el índice Gini antes y después de impuestos en Chile, que es una situación anómala en comparación a otros países. Entonces, la pregunta para los dos, y le podemos dar la palabra a Tomás para partir, ¿se gastan eficientemente los impuestos que recauda el Estado? Parece que no. Probablemente no. Y yo te diría que también un elemento que está contenido en esta reforma es el hecho de poder combatir esta especie de mito o percepción de que la gran mayoría de las personas no paga impuestos. Te fijas, en el caso nuestro, una gran cantidad de personas no paga impuesto personal. Sí. La gran mayoría está exenta. Te fijas, a diferencia de lo que puede ocurrir en el caso americano. Sin embargo, el IVA nuestro está dentro de los IVA más altos del mundo. Sí, claro. Por tanto, uno de los elementos de la reforma es que la boleta que te van a entregar va a tener el IVA separado. Cuando tú tienes el IVA separado y vas a comprar al supermercado y compras 100.000 pesos en mercadería y te aparezca en la cuenta final que a lo menos 19.000 pesos los pagaste en impuestos, quizás eso puede generar un mayor deseo de transparencia. Te fijas, uno puede ver siempre en el contribuyente americano, te fijas que golpea la mesa y dice, oiga, atiéndame. Ustedes que están allá tomando té, funcionarios públicos, vengan a atenderme porque yo pago impuestos. Pagando su sueldo. Te fijas, acá uno como, bueno, con nuestra personalidad, oiga, por favor, ¿me podrían atender? Porque evidentemente, si bien es cierto, se han incrementado los grados de transparencia y afortunadamente la Dirección de Presupuesto hace evaluaciones de programa, de eficiencia de ellos, probablemente todo incremento de transparencia es bienvenido. Dante, en ese sentido, ¿por dónde está el problema? ¿Está por la eficiencia del gasto o porque hay mucha gente que no paga impuestos? A ver, el hecho de que existieron en la reforma previa, cuando Alberto Arena era ministro de Hacienda, y lo que está ocurriendo ahora con el ministro Briones, ambas reformas buscan tapar estos agujeros, ¿verdad?, que significan prácticas elusivas, ¿te das cuenta? Es decir, todos nosotros tenemos amigos y tenemos gente conocida, ¿verdad?, que se dedica a la planificación tributaria. La planificación tributaria no es otra cosa que una forma elegante de decir, te voy a ayudar a pagar menos impuestos. ¿Te das cuenta? Eso es en simple lo que significa. Entonces, efectivamente, hay canales para eludir impuestos, ¿de acuerdo?, dentro de las normas legales y los vericuetos que estas permiten, y por lo tanto es una práctica común y bien extendida. Ahora, eso no quita y eso no justifica el hecho que efectivamente podamos mejorar en transparencia del gasto, ¿verdad? Eso es una cosa que uno como país debiera avanzar. Ahora, habiendo dicho eso, yo hace tiempo que no hago este análisis. Yo lo hice con la CACEN de los años 90 hasta los 2000. Me dediqué mucho tiempo a estudiar este tema de desigualdad, por ejemplo. Lo estoy revisando ahora, entonces no te podría decir con certeza cómo está la fotografía hoy día. Pero en esa época, al menos, las políticas en Chile eran relativamente bien focalizadas. ¿Sí? Eran relativamente bien focalizadas, es decir, tú veías la mayor parte del gasto de las transferencias y de los beneficios que entregaba el gobierno en esos años, al menos, ¿cierto?, se focalizaba en los primeros 40% más pobres. ¿Te das cuenta? Entonces, al menos esa foto indicaba que la focalización, pudiendo mejorarse, ¿te das cuenta?, era un tema que el país había alcanzado cierto logro en esa métrica. Entonces, el desafío que ahora vamos a tener es, si es que vamos a recaudar más, cómo logramos mantener esos criterios de asignación de recursos. Y no solamente eso, aquí no se trata solamente de mayor gasto, se trata de que ese gasto rinda en calidad. Por ejemplo, yo puedo gastar en educación preescolar, pero si la educación preescolar es de mala calidad, no va a rendir lo que nosotros teóricamente pensamos que va a rendir, ¿cierto? Entonces, claro, en eso estaba yo pensando, porque una cosa es que, por ejemplo, pagar impuestos cuesta, es un dinero que todos decimos, uy, que me salió caro los impuestos y hay que pagar los impuestos. Pero quizás uno pagaría mucho más feliz los impuestos si uno viera que efectivamente cuando va a un servicio de salud,
la atención es buena, no hay recursos, hay buenos médicos, no faltan insumos, y uno dice, bueno, estoy pagando con mi impuesto esto, y esto me merece la pena. Y haría un mayor compromiso en el pago de impuestos, que básicamente eso es poner dinero, los que más tienen, para emparejar la cancha en todos los aspectos, digamos. Claro, y en ese sentido, además, la gente no lo percibe, no lo percibe el hecho de que los impuestos que se pagan efectivamente tengan una incidencia directa en el diario vivir de las personas, porque otro tipo de impuestos también iba para el transporte público. Uno hoy día ve el transporte público con cierta mejoría, pero finalmente tampoco tiene un rendimiento como tal. Ahora sí, vamos a ver el tema de las contribuciones y le preguntamos si en relación a lo que estábamos comentando, algo notorio con el tema de las contribuciones, que ahí está en nuestra gráfica, cumple ese objetivo de que la gente lo sienta, al menos el grupo de adultos mayores. Entonces, hay una exención del pago de contribuciones de bienes raíces de los que ganan hasta 600.000 pesos con una propiedad de 128 millones de pesos aproximadamente, van a tener un descuento de 100% de las contribuciones, que era también una de las demandas bastante anheladas. Y entre 600.000 pesos y 1.500.000 pesos, quienes tienen ese nivel de ingreso, va a haber un descuento de 50% en el pago de las contribuciones. Apunta, Tomás, a que la gente perciba que efectivamente estos temas que parecen tan macro y tan altos sean vistos como efectivamente se está haciendo algún esfuerzo. Se está haciendo algún esfuerzo, yo te diría sobre todo en el caso de una economía como la nuestra, en la cual el precio de los bienes raíces cambió de manera sustancial. Te fijas, es muy probable que cuando esa vivienda fue comprada, claro, valía quizás un tercio de lo que vale hoy día. Te colocaron una estación de metro al lado y eso valorizó justamente esa propiedad de manera sustancial. Sin embargo, quiero alertar acá en relación al efecto que esto va a tener en las finanzas municipales. Te fijas, este impuesto, contribución de bienes raíces, es renta municipal. Claro. Sí. Okay, entonces, ojo que no estemos desvistiendo ese santo en particular. Te fijas, porque sobre todo en términos de rentas municipales tú te puedes encontrar con varianzas sustanciales. Okay, o sea, municipalidades que tienen presupuesto efectivamente muy generoso y otras en las cuales no tienen ni siquiera para el vidrio los colegios. Claro, lo que pasa es que en general las comunas más pobres no cobran contribuciones porque son todas viviendas sociales. Claro, pero la redistribución es importante. ¿Te fijas? O sea, suponte tú, probablemente este beneficio va a reducir los ingresos de las comunas de dinero. De dinero. Te fijas, el 65%, si no recuerdo mal, del ingreso que recaudan las comunas más ricas se van al Fondo Común Municipal. Sí. Te fijas, si tú le bajas, efectivamente, en virtud de esto, los ingresos a Vitacura, Las Condes, etcétera, ese porcentaje que se redistribuye va a bajar también. Sí, pero van a pagar más las casas, precisamente en Lo Barnechea, en Las Condes y en Vitacura, es donde están las casas más caras. Pero eso no va a ir a las municipalidades. No va a ir por contribuciones. Que esto va a ir a gobierno eso. central. El impuesto a los súper ricos va a ir a gobierno central, no a la municipalidad. El cobro puede tal vez como mecanismo que no está definido ser mediante el pago de contribuciones, pero eso no está definido todavía. No, pues si quieres financiar aumento de pensión y cosas así, eso es gasto de gobierno central, no municipal. ¿Y qué te parece a ti la medida de eximir a los jubilados de determinados niveles del pago de contribuciones? A ver, a mí me parece que la situación que está viviendo el país hoy día es tan compleja, ¿verdad?, que el esfuerzo que hizo el ministro Briones, ¿verdad?, el esfuerzo que hicieron los senadores de oposición, en este caso, de converger a un acuerdo, en primer lugar yo lo agradecería, ¿te das cuenta? Creo que aquí el problema que tenemos hoy día es un problema multicausal. Es muy difícil pensar que con una sola herramienta vas a poder resolver todos los problemas. Pero, por ejemplo, cuando tú pones esta solución en la mesa, ¿cierto?, y tú pones, por ejemplo, vas a tener que considerar, por ejemplo, los fondos municipales en la ecuación final, ¿verdad?, los remedios, o las pensiones, o el acceso a la salud para la tercera edad, el equilibrio general es lo que nos vamos a tener que ocupar. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, y por eso reitero el tema de que yo valoraría mucho el acuerdo del espacio político que se generó en este minuto, porque es esperanzador en ese sentido, de poder ampliar el paquete o el espacio de diálogo y de discusión. ¿Te das cuenta? Porque en el fondo, de esa forma podríamos negociar más cosas en el margen que de forma integral mejoren las condiciones de vida, en este caso de las personas de la tercera edad. Entiendo, Claro. Cristian, que el ministro, cuando presenta este paquete, también él dice que tiene una preocupación, que después de esta reforma tributaria, en el fondo, su principal preocupación es el crecimiento
porque si no hay crecimiento, nada de esto va a funcionar y no vamos a tener dinero para pagar las cuentas. Un poco lo que analizamos acá tiene dos patas. Una es la recaudación, pero otra es el buen gasto por una parte, y ese buen gasto también tiene que ver, y la recaudación, con el crecimiento de la economía por una parte, y se va a focalizar también en un nuevo presupuesto que tiene que tener otras, digamos, otros focos para poder redistribuir mejor y poder gastar mejor, que finalmente es una también de la iniciativa. Pero estamos hablando de cómo le está afectando a la gente, cuánto es el costo de la vida también, y hoy día no se entrega una buena noticia porque el IPC fue mucho más alto de lo que esperado. Este es el IPC del mes de octubre, el costo de la vida, que se proyectaba 0,4, 0,5%, finalmente crece 0,8%, donde incide particularmente el tema de las tarifas eléctricas que se anunciaron ya a principios del mes de octubre, que finalmente esa alza en las tarifas quedó nula, lo anunciado por el presidente, y también algunos alimentos, la carne, por ejemplo, sube también. Ya, pero bastante. expliquemos eso ahora, bien. Sí. ¿Subieron las tarifas? Sí. Se anunció que subieron las tarifas. Y cuando se mide el incrementan. IPC el día 15 del mes. Exactamente. Por tanto, cuando se toma la foto de este estimador, está con la tarifa alta. Con la tarifa alta. Pero nos subió la cuenta y no nos dimos cuenta, ¿o no? No alcanzó. Se congelaron las tarifas, y eso es lo que dice también el ministro, un poco el llamado a la calma, que ya el próximo mes se descuenta ese incremento en las tarifas, y también eso va a significar que tenemos la proyección en torno al 0% en términos del costo de la vida en el mes de noviembre, para que van a seguir bajando otra cosa. El tema también está de que el dólar sigue subiendo, está alto, hay algunos que proyectan que va a incrementar aún más su valor, y eso tiene incidencia, ya lo hemos dicho acá, en transporte, en todo lo que tiene que ver con ya, entonces clarifiquemos para la gente que no está viendo, porque es complicado eso, porque el IPC subió mucho producto del 4,4% que subieron la luz, pero esa alza fue congelada y por tanto va a ser anulada en los próximos meses. Hacemos una breve pausa, regresamos de inmediato y seguimos conversando de este tema.